Estas heladas con estos fríos que hemos tenido en estos días y bueno, que van a persistir, ¿no? Durante varias semanas más. ¿Qué cuidado tenemos que tener con nuestras plantas? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenos días, espero que estén muy bien. Bueno, mi nombre es Adrián, yo trabajo con mi hermano que se llama Damián, para que sepan, somos dos hermanos que bueno, hace más ya de 25 años que estamos en el tema de plantas ornamentales. En mi caso soy ingeniero agrónomo y bueno, metidos en este mundo de las plantas, ¿sí? Que es un mundo apasionante, lo mismo que el de los animales, o en el caso de Alejandro que nos conocemos a través de las motos antiguas, así que cada cosa tiene una particularidad y en este punto estamos teniendo en el punto de las plantas, ¿no es cierto?, que nos convoca hoy, que nos han convocado, tenemos esta situación de frío que ha venido como de golpe con la alegría de nevadas y la alegría de poder disfrutar eso que hacía bastante que no se disfrutaba en la zona, pero claro, los amantes de las plantas comenzamos a tener un poco de problemas, ¿sí? Un poco contarles que el proceso o el fenómeno meteorológico de una helada, ¿sí? Es un descenso térmico por debajo de los 0 grados que genera, ¿no es cierto?, un congelamiento del agua exterior, y como la temperatura sigue bajando a nivel ambiental y a nivel del suelo, ¿sí?, se congelan los tejidos de los vegetales, ¿sí? Eso es lo que sucede muchas veces con nuestras plantas, ¿sí? Lo primero a tener en cuenta es, primero, distinguir qué tipos de plantas, o saber cuáles son las plantas más sensibles a esta baja de temperatura, ¿sí? Cuando hablamos de lo que son plantas de interior, no son plantas de interior, sino que son plantas de sectores tropicales o de temperaturas medias de entre 25 y 30 grados, que nosotros las refugiamos adentro de nuestro hogar o las tenemos como ornamento adentro de nuestro hogar y obviamente producen, si uno no tiene esa temperatura media que ellas tienen en su lugar habitual, sufren y terminan perdiendo partes vegetales, se terminan muriendo, ¿no es cierto?, tallos, hojas, flores y frutos. Entonces, saber que tenemos plantas ornamentales de interior que son generalmente tropicales, generalmente tienen grandes hojas, generalmente tienen tallos muy verdes, colores muy intensos, ¿sí? Y ahí entran la gama de los helechos, de las difenbaquias, de los palos de agua, de los ficus, toda esa gama de plantas que nosotros tenemos en nuestro interior, ¿sí?, son las más sensibles a las bajas temperaturas, ¿sí? Si vamos un poco a nuestro jardín externo, ¿sí?, todo lo que son arbustos, todo lo que son árboles, todo árbol de hoja caduca, o sea, de hoja que la ha perdido en el otoño y en el invierno, no vamos a tener problema con el descenso de la temperatura. De hecho, muchos necesitan acumular horas de frío para que en la primavera y en el verano puedan florecer y fructificar. Hablamos de los duraznos, hablamos de los frutos de carozo en general, ¿sí? Entonces no tenemos que tener particular problema en este tipo de plantas. En el caso de nuestros cítricos, que tenemos muchas veces tenemos cítricos en nuestro jardín o en nuestro patio, sí, tenemos que tener principal cuidado con el injerto. ¿Qué es el injerto? Es una especie de cuello que hace nuestro árbol muy cerca del suelo, que lo que es eso, es una planta que es un pie muy resistente, muy rústico. Yo le injerto una variedad que genera una fruta de calidad, un limón de calidad, un limón 4 estaciones, un limón sutil, o una naranja o un pomelo. Entonces yo tengo que proteger que ese injerto no se hiele, ¿sí?, no sufra esta humedad. ¿Cómo hago? Tapándolo con un diario, tapándolo con cartón, tapándolo con fiselina o malla antihelada, ¿sí? Eso es lo que más tenemos que proteger. Si la planta, después de un par de años, se ha rusticado, se ha adaptado a mi patio, a mi jardín o a mi parque,
es muy probable que se hiele arriba en la parte superior, pero no llegue a tener problema en la parte, digamos, del injerto. En el caso de árboles, hace muchos años, cerca de siglo pasado, principio del siglo pasado, 1900, un gran arquitecto paisajista, Carlos Tais, introdujo todo lo que eran árboles autóctonos de nuestra selva tucumana, de nuestra selva misionera, de nuestra selva tucumano-oranense, ¿sí? Que esos árboles son jacaranda, lapachos, cebiles, acacias, acacia de Constantinopla, acacia bola, acacia de albata, bueno, lapachos en sus tres formas, lapacho rosado, amarillo, blanco, ceibos, tipas, todo ese tipo de árboles que nosotros tenemos muchos tanto en La Calera como en nuestras sierras de Córdoba como árbol ornamental, ¿sí? En los primeros años suelen helarse si son muy bajas las temperaturas. Si la helada que uno dice se cae, la helada no cae, la helada se produce, ¿sí? Que es el descenso de temperatura, ¿sí? Entonces, si esos árboles en sus estadios jóvenes no están protegidos, se hielan, ¿sí? Se puede llegar a morir completamente. Entonces yo debo proteger, envolver la mayor cantidad del tronco y la mayor cantidad de ramas. Otro detalle también a hacer es el día que yo sé que va a bajar la temperatura, que se va a producir ese descenso térmico, porque ya los pronósticos, hoy tenemos muchos programas, tenemos aplicaciones en los celulares, ustedes mismos a través de los medios constantemente están dando las temperaturas, si va a haber viento, si va a haber lluvia. Bueno, seguir ese pronóstico, y si se va a producir una helada, ese día yo aumentar el riego, hacer un buen riego de mi planta, ¿sí? Hacer un buen riego. Entonces, se va a congelar el agua, va a estar húmedo ese suelo y no se va a congelar mi planta en sí, mi cultivo o mi vegetal, ¿sí? Como les digo, podemos también en lo que es la huerta, obviamente que la huerta está adaptada, paso a la huerta, fui pasando de las plantas de interior, fuimos a los árboles frutales, pasamos por los árboles ornamentales, entrando un poquito en la huerta. Generalmente tenemos que saber bien el calendario. Esto cualquier viverista o en la misma red de internet, uno pone vegetales de otoño-invierno y aparecen, en el INTA también aparecen, ¿sí? Recuerden tener en cuenta cuando pongamos en un buscador que corresponda al hemisferio sur, que no corresponde al hemisferio norte, porque recuerden que en Estados Unidos, Europa o en el hemisferio norte ahora ellos están en verano. Entonces, por ahí nos van a recomendar poner pimientos, tomates, nos van a recomendar poner zapallos y calabaza, y en realidad es para el hemisferio norte. Para nuestra zona es totalmente lo opuesto, ¿sí? Generalmente en la huerta no vamos a tener problema, sí tener el riego, ¿sí? Y podemos, ante la duda, poner una malla antihelada o poner una media sombra, ¿sí? Todo esto que yo hablo de poner, de colocar, de tapar, lo que hacemos es el famoso efecto invernadero, o buscamos lograr el efecto invernadero. O sea, durante el día yo recibo los rayos solares, ¿sí? Y a medida que recibo los rayos solares, ¿sí? Se calienta la tierra, se calienta el ambiente, pero no lo deja salir, no lo deja escapar. Es lo que nosotros hacemos con la ropa también, pero este es el famoso efecto invernadero. Lo que yo tengo que lograr es que la temperatura se mantenga elevada la mayor cantidad, o captar la mayor cantidad de horas de sol durante el día, para que a la noche no se me vaya y la temperatura no descienda. No sé si más o menos le ha quedado claro. Resumiendo tips, tratar de tapar, tratar de mantener húmedas las plantas que no han perdido las hojas. En el caso de las tropicales, tratar de guardarlas, total son un par de horas a la noche y después volverlas a sacar, porque necesitamos que tomen sol para hacer la fotosíntesis. Y necesitamos usar, en el caso de árboles y arbustos que sean tropicales, tratar de tapar las zonas
más cercanas al suelo, más sensibles, ¿sí? Porque es donde más baja la temperatura. Bueno, Adrián, nos has dado varios tips para tener en cuenta, ¿no? Algunos secretitos, algunas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de cuidar nuestras plantas. No, me acabo de acordar ahora que me estás hablando, pido mil disculpas. Lo que yo más produzco son cactus y suculentas y no di ningún consejo respecto a cactus y suculentas. Bueno, ahora les comento rápidamente. Bueno. Al revés de todo lo que dije recién, en el caso de cactus y suculentas, no tengo que regarlos en invierno y no tienen que tener humedad en el sustrato, en el suelo, en la maceta o en el suelo donde yo estoy, no tienen que tener ningún tipo de contacto con el agua, porque ahí produce el congelamiento de las raíces y de los tejidos de los cactus y de las suculentas. O sea, es totalmente opuesta al resto de las plantas. O sea, cactus y suculentas, recuerden, las suculentas son igual que los cactus sin espinas. Los cactus son los que tienen espinas, son las plantas de hojas gorditas de las que estoy hablando. Tratar de no tener absolutamente ningún tipo de contacto con la humedad, ni ambiental ni del suelo, ¿sí? Bueno, muchas gracias por todos estos consejos, ¿no? Y bueno, y a tener cuidado a la gente que todavía no ha cubierto sus plantas. Bueno, una preguntita, si ya le agarró la helada a una planta, ¿lo más probable es que esta planta muera o se puede salvar? Bien, muy buena tu pregunta, Ricardo. El tema es el siguiente. Muchas veces cuando comienza a aumentar la temperatura ambiental, comienza a salir el sol, empezamos a ver las hojas negras, los tallos negros, la planta secando. O sea, uno dice, me la agarró la helada, se murió. No hay que tirar la planta, no hay que cortar absolutamente nada. Hay que esperar, ¿sí? Obviamente se va a seguir secando, va a estar un poquito feo. Sí puedo llegar a cortar alguna puntita de esa planta, ¿sí? Si es que la voy a cambiar de lugar o la voy a tapar, pero hay que esperar a la primavera porque a veces quedan pedazos de ese vegetal que están en perfectas condiciones. O sea, la temperatura bajó hasta un cierto nivel. Es como cuando se congela el hielo, el agua, perdón, no el hielo, sino el agua, que empieza de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera un poquito, pero no se termina de congelar del todo. Bueno, con los vegetales pasa lo mismo. En una de esas son 2 centímetros, 3 centímetros, pero el resto de la planta no. Entonces, no debemos descartar ningún tipo de planta, ni tirar, ni sacar, ni romper, hasta que pase el riesgo de helada, ¿sí? Este periodo de riesgo de helada, ¿sí? Recuerden que esto comienza generalmente a los 0 grados, ¿sí? Cuando a mí el pronóstico, ya sea ustedes en los medios periodísticos o en las redes, me está diciendo que está haciendo 1 grado, 2 grados, eso es tomado en un abrigo meteorológico, aproximadamente a 2 metros del suelo. O sea, quiere decir que todavía yo en mi casa, porque los cuerpos irradian temperatura, las paredes, el reparo, los mismos árboles, no ha bajado a 0 grados, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta eso. Pero cuando yo estoy teniendo -1, -2 grados, es muy probable que en un lugar muy descampado o en las afueras o donde yo tenga menos contacto con casas o con árboles o con cuerpos que generen calor, baje la temperatura y se me llenen las plantas. Entonces, no descartar nada hasta que pase el riesgo de helada. Bueno, muchas gracias por todos estos consejos y bueno, seguramente ya en otras ediciones más adelante vamos a volver a comunicarnos para que nos siga, bueno, contando y comentando ya pasando estos fríos, ¿no? Claro, un poco el invierno. Acercándonos a la primavera, ¿verdad? Claro, consejos ya de primavera para más adelante. Perfecto, ningún problema, a disposición. Como le digo a la gente, recuerden que desde que el ser humano dejó de, se asentó en la prehistoria y se afincó en un lugar, dejó de ser nómade, empezó a recordar lugares donde había andado y empezó a tomar plantas para ornamentar su espacio. Entonces siempre les recomiendo a la gente tratar de tener sus espacios siempre rodeados de vegetales, porque más en esta época de confinamiento, de encierro y donde tenemos que trabajar en nuestra casa,
estar lo más cómodos posible o en la zona de mayor confort posible. Así que siempre recomendamos hacer un descargue a tierra con plantas ornamentales, con una huerta, con árboles frutales, con árboles en general y con plantas de interior. Así que a disposición de ustedes para cuando lo necesiten. Y bueno, un saludo para todos los televidentes.